Hola y bienvenidos a todos a este webinar por parte del Grupo Latinoamericano de Asesores por la Educación. Debido a la alta demanda que tuvo el webinar y la solicitud de muchas personas de tener la grabación, hemos decidido repetirlo, esta vez para que tengan la presentación y tengan toda la información completa. Así que vamos a comenzar con el webinar, que es Educación Virtual ante los retos del coronavirus. Mi nombre es Misha Orlandini y soy la directora ejecutiva de GLAE, Grupo Latinoamericano de Asesores por la Educación, y nosotros somos un grupo multidisciplinario de profesionales que estamos comprometidos con transformar positivamente la educación. Tenemos 3 áreas de servicio en el cual prestamos a la comunidad educativa. Primero, damos consultorías en diversas áreas que necesitan las instituciones, como pueden ser el área de innovación educativa, el área de planificación estratégica, en este caso el plan de transformación digital. También tenemos una academia virtual, que es otra de las servicios que nosotros damos, que es la capacitación docente. Y por último, prestamos asesoría legal a las diferentes instituciones educativas. Entonces, vamos a comenzar. Y obviamente todo el mundo estamos viviendo ante una cuarentena mundial, ante este fenómeno que ha sido el coronavirus, el COVID-19, y ha sido una situación que indudablemente nos ha tomado desprevenidos a todos, sobre todo las instituciones educativas, las cuales no estábamos preparados para pasar de esta educación física a la educación virtual. Fue un cambio abrupto y posiblemente instituciones que ya tenían algunos planes de transformación digital que usualmente toman 1 año, 2 años, en lo que se capacitan a los docentes, en lo que se diseñan los recursos pedagógicos. Esta curva, que usualmente tarda 1 o 2 años en una institución, se vio acortada en pocas semanas, en las cuales los docentes han tenido que aprender a utilizar toda esta serie de herramientas pedagógicas y cambiar completamente su planificación para adaptarla a la nueva situación que estamos viviendo. Entonces, ¿cómo era la educación antes del coronavirus? Si nos damos cuenta en la fotografía, la educación, pues el método tradicional eran aulas con determinado número de estudiantes en filas, sentadas en determinado orden, y todas las materias estaban desarrolladas en una malla curricular cuyo contenido usualmente se daba en 45 minutos de clase y cada clase estaba dividida por un timbre. Esto vemos que es el sistema tradicional de educación. En los últimos años sí vemos la incorporación de metodologías de innovación educativa en el aula, como lo podemos ver en la otra fotografía, con metodologías, por ejemplo, Montessori, que son bastante lúdicas, o metodologías Waldorf, o metodologías como lo pueden ser la de Makerspace y FabLab, en la cual son aulas y son contenidos interdisciplinares. Pero realmente no había una institución que haya realizado la transformación digital completa, sino que estaban en determinados estadios de incorporar metodologías de innovación educativa. Entonces, ¿qué pasa de la noche a la mañana con esta pandemia mundial? En la fotografía vemos una clase de literatura durante la cuarentena en Milán, Italia. Esto fue una fotografía tomada de un artículo del Banco Mundial donde explicaban justamente cómo fue afectado el sector de educación ante esta pandemia, ya que muchos de los docentes no estaban preparados y fue una decisión de los gobiernos el suspender las clases físicas y obviamente obligar a los alumnos a guardar cuarentena en casa. Ante esta situación, ninguno de la familia estaba preparado. No estaba preparado no solo con los recursos pedagógicos para adaptar a su clase, sino tampoco con los recursos físicos, en el sentido de recursos tecnológicos, para llevar a cabo este tipo de metodologías. Claro, en esta fotografía es una clase que vemos en Italia, donde probablemente muchas de las personas tienen un computador, o cada alumno tiene un computador por persona, o sea, cada uno tiene su propio dispositivo electrónico en el cual puede tomar la clase, pero no es el caso en la mayoría de hogares. Y esto ha causado muchísima tensión entre la comunidad educativa. Hay mucha tensión entre los docentes
y los padres de familia, en el cual hay reclamos mutuos. Y en ese sentido, parte del webinar en el cual me quiero centrar yo es en esas fortalezas, en esas habilidades blandas que podemos fortalecer en estos momentos. Entonces, ¿cómo se siente la comunidad educativa? Aquí realmente vemos que los docentes están estresados, están frustrados debido a que ellos habían planificado su clase y su contenido en una planificación anual y de repente esa planificación se ve completamente alterada por esta cuarentena. Muchos de los docentes también no tenían las herramientas tecnológicas, o sea, no sabían o no dominaban, por ejemplo, este tipo de tecnologías de comunicación como lo puede ser Zoom o como lo puede ser BlueJeans. Tampoco dominaban las metodologías o las plataformas educativas para subir sus contenidos. Los contenidos no estaban adaptados para esto y al cabo de una semana se vieron ante este mar tecnológico ante el cual muchos de ellos se sintieron abrumados. Entonces vemos a docentes estresados, abrumados, frustrados y sobre todo con una fuerte carga de parte de los papás, el cual les reclamaban que lo único que realizaban era enviar guías, por ejemplo, al principio. Los papás, por otra parte, también completamente abrumados por la situación, con una carga no solo o sea, con una triple carga, una carga doméstica, porque ahora tenían que encargarse de el manejo del hogar, una carga laboral, porque ellos también, muchos de ellos también se estaban acostumbrando a ese trabajo, estresados ante la incertidumbre económica y ante la incertidumbre se iban a guardar su trabajo y con la carga académica, porque ahora a ellos les tocaba que llevar ese, ese acompañamiento a sus hijos, ¿verdad? Entonces, padres que se vieron completamente abrumados por la situación y como yo comentaba, con muchos padres encima no tenían que ser trabajadores en la madrugada, en la mañana tenían que ser educadores y en la tarde tenían que ser gestores culturales, ya que tenían que organizar toda la entretención y recreo de la familia. Ahí hemos escuchado muchísimos casos. Hace unos días tuve una reunión con un docente que me comentaba que su alumna le había pedido que no podía realizar las tareas, que por favor no le exigiera eso, ya que la situación en su casa era bastante crítica. Y la situación en su casa era que el padre estaba viendo cómo su empresa quebraba y estaba abrumado por la situación, llorando todos los días, estresado, viendo cómo resolvía en ese confín de cuatro paredes la situación familiar y que obviamente ella, al ver a sus padres de esa manera, no tenía la capacidad para concentrarse y asistir a las tareas, asistir a las clases regularmente y atender y responder ante toda la carga académica que está teniendo. Entonces, esta realmente es la situación de la comunidad educativa en la cual nos encontramos muchos de los estudiantes que se encuentran ahora en cuarentena. Entonces vemos que hay no solo docentes estresados, padres completamente desbordados y estudiantes desconcertados, ya que obviamente están viviendo una situación atípica en la casa y una tensión familiar que es palpable. Entonces, ¿qué retos enfrentamos ahora la educación digital? Y esto sí me gustaría hacer bastante énfasis, ya que me gustaría diferenciar entre lo que ahora se está dando como una educación remota, y esto es un artículo que uno de los compañeros docentes tuvo a bien compartirme, y era un artículo en el cual diferenciaban entre la educación digital o la educación remota que se estaba llevando a cabo en esta adaptación de las comunidades educativas y realmente llevar a cabo una educación digital. ¿Y por qué me gustaría hacer énfasis entre estos dos términos? Porque realmente lo que están haciendo ahorita las instituciones educativas no es llevar a cabo una educación digital como debería de ser. ¿Y por qué decimos esto? Porque un experto chileno también salió en estas semanas diciendo que una clase en Zoom
de una hora repitiendo lo que repetíamos en el aula física, no es educación digital. Y es que, y en lo que me voy a centrar en este webinar, es que si algo nos hemos dado cuenta en esta transición entre educación remota, educación a distancia y en la educación digital, es que tampoco habíamos preparado a los estudiantes para tener las habilidades socioemocionales para tomar responsabilidad de su proceso de aprendizaje. Entonces, ¿qué reto nos enfrentamos ahora mismo ante esta pandemia, ante lo que nos trajo el coronavirus? Los retos que tenemos son de habilidades blandas, del desarrollo de esas soft skills tan importantes en el mundo laboral. Si ya lo venía diciendo el Banco Mundial, que las habilidades socioemocionales iban a ser la clave de éxito en el siglo XXI, lo que hizo el coronavirus es ponerlo en relieve, porque como lo veremos a lo largo de la presentación, si no tenemos estas habilidades, da igual las plataformas o el despliegue tecnológico que tengamos, eso no va a ser suficiente si no hemos desarrollado ese tipo de habilidades. Y este tipo de habilidades muy importantes, no solo ahora como estudiantes, sino también lo estamos viendo nosotros como trabajadores, son las habilidades que nos han permitido llevar a cabo este teletrabajo. Entonces, comencemos con las habilidades blandas. ¿Qué habilidades blandas podemos desarrollar ahora en la pandemia y ver esta pandemia y esta cuarentena no como una crisis, sino como una oportunidad realmente para desarrollar a nuestros estudiantes, a nuestros hijos, en estas habilidades que les van a servir, como repetí anteriormente, no solo para atravesar esta situación, esta crisis, sino les van a ayudar para el mundo laboral del mañana. Y el mundo laboral de mañana se está definiendo ahora. En esta semana se está definiendo cómo va a ser la economía del futuro. Y si nos damos cuenta, posiblemente va a ser una economía primada por este tipo de conferencias donde miles de personas estábamos conectadas. Cuando el webinar fue en vivo, estábamos conectadas personas de Guatemala, de El Salvador, de Perú, de Colombia, de Panamá, había personas de Costa Rica. Entonces, por eso es que voy a insistir muchísimo en gran parte del webinar en estas habilidades. ¿Por qué? El primer grupo de habilidades tiene que ver en cómo el estudiante tiene que desarrollar estas destrezas para poder llevar él solo su proceso de aprendizaje. Y es que para una educación digital, un estudiante tiene que tener ante todo autonomía. Y esto lo vemos claramente en la situación que están viviendo ahora las familias. Como repetí anteriormente, el padre de trabajo, al igual que el estudiante, se ha visto en que su área de trabajo ha sido trasladada del aula o de la oficina a la casa. Y él tiene que tener la autonomía para organizar su tiempo y sus recursos para llevar a cabo las tareas, ya sea diarias o semanales. Entonces, ¿por qué aparte separé estas cuatro habilidades dentro de esta slide? Porque estas habilidades están fuertemente relacionadas con uno de los nuevos fenómenos de paternidad, que es la hiperpaternidad. Y como vimos en el primer webinar que realizamos para el Grupo Latinoamericano de Asesores por la Educación, la hiperpaternidad en estos momentos se ha visto como ese fenómeno donde los padres quieren estar encima y donde están a la par del niño estudiando y muchas veces eso no permite que él desarrolle esta autonomía, que aprenda a gestionar su tiempo y sus recursos, que tenga la disciplina para sentarse a ver los vídeos que le ha enviado el profesor o hacer los ejercicios que le han dictado semanalmente y sobre todo a tener la responsabilidad para llevarlos a cabo. Entonces, ¿por qué todo esto está relacionado con la hiperpaternidad? Porque como vimos en el primer webinar, y en esto ahondamos más en la Academia Virtual de GLAE, que es el Learning Education Academy, donde dedicamos un curso a la hiperpaternidad, a las causas y a las consecuencias. Como vemos en las consecuencias, el padre, al tomar responsabilidad de las tareas o valga la redundancia, de las responsabilidades del estudiante, no le permite desarrollar esa autonomía y no le permite hacerse cargo de las consecuencias si no lo lleva a cabo. Entonces, por eso separé estas habilidades, ya que nos lleva a cuestionar el modelo de paternidad que estamos llevando a cabo en esta pandemia y ver si podemos modificarlo para
darle herramientas a nuestros hijos y desarrollarlas por ellos mismos, porque al final de cuentas, en el mundo laboral, los padres no van a estar cuando tengan los conflictos, no va a llegar el padre a resolver si el hijo entregó o no entregó un reporte, como sí lo vemos en el sistema educativo. Entonces, también comencemos a fomentar este tipo de habilidades en casa y como lo digo, o sea, esto es una crisis, pero lo podemos tomar una habilidad para estar junto a nuestros hijos y comenzar a desarrollar este tipo de habilidades blandas. ¿Cómo lo podemos hacer? Por ejemplo, la gestión del tiempo y los recursos es sumamente importante, sobre todo en hogares donde el recurso tecnológico es limitado. Entonces, esto, a mí lo que me gusta del desarrollo de habilidades socioemocionales es que cuando uno desarrolla una, se desarrollan todas las demás porque todas están correlacionadas. Entonces, por ejemplo, cuando enseñamos a nuestros hijos a gestionar el tiempo y el recurso, lleva consigo otro desarrollo que es el consenso y la negociación y la comunicación entre los integrantes de la familia. Entonces, obviamente, en una familia, supongamos, de cinco personas, padre, madre y los hijos, eso va a conllevar de que si solo tienen determinado número de smartphones, a que cada uno organice su tiempo y se ponga de acuerdo con el otro de cuándo van a utilizar la computadora o el smartphone para recibir las clases. Esto es muy importante, sobre todo en una familia numerosa o sobre todo en una familia donde los recursos tecnológicos son limitados. El siguiente set de habilidades es el pensamiento crítico, el consenso y para las evaluaciones, la integridad. ¿Y por qué llamo la atención o subrayo estas habilidades? Obviamente, ante esta educación remota que se está llevando a cabo, muchos de los chicos utilizan Google, utilizan un navegador para buscar información. Y aquí es muy importante desarrollar dos cosas. Primero, la curiosidad, esa sed por conocer más y investigar las fuentes, investigar el fenómeno, ver diferentes vídeos, leer diferentes documentos, pero sobre todo a desarrollar un pensamiento crítico sobre si esa información es verdadera, es falsa o es válida. O si realmente la puedo no solo discernir entre si es verdadera, falsa, me sirve, no me sirve, está bien argumentada, está bien sustentada, viene de una fuente fiable, sino también a desarrollar cómo esa información yo la relaciono con el contenido que estoy viendo. Y esto tiene que ver muchísimo con el segundo webinar que vimos sobre redes sociales y sobre la ciudadanía digital responsable. Entonces, esto tiene que ver sobre qué vamos a buscar en ese mar de información que puede ser Internet, a discernir qué nos sirve y qué no, y qué vamos a compartir también. Como lo mencionaba anteriormente, otra de las habilidades que nos lleva a desarrollar esta cuarentena es el consenso. El consenso con diferentes actores, no solo el consenso entre los diferentes integrantes de la familia, sino también consensos entre el cuerpo docente y los padres de familia. Y aquí sí me gustaría poner énfasis en la necesidad que existe ahora de que ese consenso sea de manera positiva, que se llegue a un consenso no en base a reproches y quejas, sino pensando desde una visión integral qué es lo mejor para la familia y para el estudiante al final de cuentas. Y eso lo digo por un padre de familia que salió hace algunas semanas en uno de los grupos. Yo pertenezco a varios grupos de docentes en distintas pues, redes sociales y en distintos foros. Y el padre de familia pues decía que él, ante esa incapacidad de verse él como docente, de no poderle explicar ciertas materias a su hija, había optado por fortalecer su papel de padre y que disculpara, pero él no iba a poder entregar todas las tareas porque a veces no podía explicar una clase de física o no podía explicar una clase de matemáticas, pero él había visto que ahora la necesidad en esta crisis era de ejercer esa paternidad y enseñarle a sus hijos los valores que posiblemente no había tenido el tiempo de dedicarle como lo está haciendo en esta cuarentena. Entonces llegó a un consenso con el cuerpo docente de sus hijos de no entregar todas las tareas, sino fortalecer esa otra área. Entonces,
sí llamo a la reflexión, tanto de los docentes, que comprendan la situación en la que se ven los padres, que muchas veces están desbordados, y también llamo a la reflexión a los padres de realizar, de entender también a los docentes que están esforzando por adaptar todo su currículum, que no están de vacaciones, que al contrario están aprendiendo de manera muy rápida cómo adaptar todo esto a las plataformas que ellos posiblemente no utilizaban en el día a día. Entonces, llegar a esos consensos entre qué sí puedo entregar, qué me permiten mis posibilidades, los recursos de tiempo y los recursos tecnológicos, y que eso sea, que se lleguen a acuerdos y que haya armonía al final de cuentas dentro de la comunidad educativa. Comunidad educativa entendida como el personal administrativo, directivo del colegio, los padres de familia, los estudiantes y los docentes. Otra de las situaciones que ha puesto en relieve esta pandemia es los valores, y sobre todo eso se ve reflejado en las evaluaciones. Y es momento de enseñar, ay, suena así como los valores perdidos, pero es necesario recuperar valores como la integridad. ¿Por qué? Recientemente a mí me encanta TikTok, y recientemente veía varios TikToks de cómo los estudiantes tapizaban toda la pared frontal que estaba atrás del computador para realizar la evaluación, y todo eran diferentes chivos, chuletas, como se le llaman en los diferentes países, eran los apuntes o las notas para poder resolver el examen. Y realmente eso no debería de pasar si dentro de nuestro sistema educativo inculcamos la integridad, ya que el estudiante no estaría compitiendo por una nota falsa, sino que realmente para evaluar si su proceso de aprendizaje fue válido o no. Y esto lo hablábamos sobre todo con docentes. Yo tuve la oportunidad de estar en un máster donde estábamos con estudiantes de diferentes partes del mundo. Y sí notábamos donde hay culturas donde la honestidad y la integridad son valores medulares de la sociedad en sí, cosa que no pasa en Latinoamérica, porque en Latinoamérica premiamos o aplaudimos al listo, aplaudimos al que hizo trampa. De alguna manera, pues también a veces los que estamos rodeados somos cómplices y hacemos de manera a la vista gorda y no le ponemos atención. Y como les digo yo, o sea, no es algo de flagelarnos, sino de prestar atención y reflexionar de cómo este síntoma de las evaluaciones es simplemente un reflejo de de una cultura regional, de una cultura que yo creo que no es algo localizado en ciertos países, sino que yo he tenido la oportunidad de hablar con distintos colegas a lo largo de Latinoamérica, y es algo extendido. Inclusive, pues hacemos broma de eso. Entonces, esto es momento de los docentes y los padres de familia de reflexionar cuáles son esos valores que deberíamos de inculcar a nuestros alumnos, y cómo estos se ven reflejados en esas pequeñas acciones como lo pueden ser las evaluaciones en línea. Y por último, sí me gustaría subrayar estas tres habilidades que sí tienen que ver exclusivamente con el contexto que estamos viviendo. Y como les digo, muchas veces lo vemos como una crisis, y de una crisis siempre tenemos que ver la capacidad de ver la oportunidad. Y la oportunidad es para desarrollar estas habilidades, que son muchas veces habilidades que se desarrollan bajo momentos de presión. Y este es un momento de mucha presión, es un momento de presión, de, pues, de presión social que todos estamos viviendo. Así que podamos desarrollar la resiliencia. Y la resiliencia es la habilidad que tenemos de sobreponernos rápidamente y de manera positiva ante estas dificultades. Entonces ya en toda Latinoamérica hemos visto ya casos de personas que han perdido su empleo y rápidamente se han reinventado y han logrado adaptarse a la crisis y conseguir
un empleo que posiblemente no es lo que querían, pero es algo que les está permitiendo ahorita tener un ingreso. Resiliencia a los maestros, en ese sentido yo he visto ejemplos de maestros que de no poder utilizar muy bien el smartphone, ahorita están aprendiendo a utilizar todas estas herramientas tecnológicas a las cuales muchos eran reticentes, pero ante la necesidad, pues dicen, no, yo quiero estar con mis estudiantes y ver esos maestros que también extrañan, también hay que decirlo, o sea, son maestros que extrañan saludar físicamente a sus chicos, sobre todo las maestras que hemos tenido grupos de niños pequeños, como ha sido mi caso, pues extrañamos esas sonrisas, extrañamos las travesuras, las picardías o esas ocurrencias. Entonces, pero obviamente la necesidad de estar en contacto con ellos nos ha hecho que nos adaptemos rápidamente a esta situación y que obviamente tengamos ese contacto a través de las redes sociales. Entonces, esa resiliencia no es fácil de desarrollar. Por naturaleza tendemos a tener resistencia al cambio. Ahorita que estaba leyendo muchos artículos de neuroeducación y de coaching, realmente tenemos que agradecer a nuestro cerebro porque todo nuestro cuerpo está diseñado para que sobrevivamos. Y obviamente cuando hay un cambio, lo primero es que hay un rechazo y una resistencia, pero es algo positivo porque obviamente lo que está haciendo el cuerpo, el cerebro, es tratándose de adaptar a esa situación y tratando de protegernos. Entonces no lo veamos también como que es algo malo, sino como identificar que si hay un rechazo al cambio es porque es nuestro cerebro reaccionando a ese cambio y obviamente lo que está haciendo es protegiéndonos, pero nosotros sí tenemos la habilidad como seres humanos conscientes y pensantes de analizar la situación y sacar lo mejor de ello. Y la resiliencia tiene que ver muchísimo con la creatividad de cómo en estos momentos. Creatividad entendida como esa capacidad de solucionar los problemas de forma diferente. La creatividad está muy relacionada con la innovación y la innovación a veces entendemos como innovación disruptiva, o sea, tenemos en mente como una innovación algo que va a cambiar completamente nuestro paradigma y eso es la definición de innovación disruptiva, pero la innovación entendida por definición es a veces cuando simplemente hacemos un cambio en una parte del proceso. Y esto tiene que ver muchísimo, muchísimo con la creatividad, porque a veces lo único que tenemos que hacer es cambiar algo del proceso, o sea, cambiar la manera en que planificamos, la manera en que pensamos, la manera en que hablamos. Entonces, eso es una habilidad que ahora podemos tener, podemos despertar, pensar cómo podemos solucionar las cosas de manera diferente. Y esto es algo que hemos visto también muchísimo en las discusiones filosóficas y económicas que se están dando en torno a esta, obviamente, crisis global, porque se habla mucho de volver a la normalidad. Y la pregunta que les dejo es, ¿queremos volver a toda la normalidad o es momento de cambiar las cosas que posiblemente no estábamos tan de acuerdo? Y algo que personalmente yo les invito a practicar durante esta crisis es la gratitud. En estos momentos es cuando más podemos practicar eh, ver y ser agradecidos por las pequeñas cosas. Y eso es algo que con mi familia hemos comenzado a practicar y realmente nos ha dado resultados de ver lo bendecidos a veces que somos o lo afortunados que a veces somos. Entonces hemos comenzado a dar gracias por tener un plato de comida, por tener un techo, por estar juntos, porque toda esta crisis, a pesar de que nos ha pillado bastante desprevenidos, tenemos la tecnología necesaria para estar ahorita, por ejemplo, en un webinar conectado con todos los países de Latinoamérica y compartir este conocimiento. Entonces, no solo veamos lo malo, no solo nos enfoquemos en lo malo, o sea, tampoco es de negarlo, es verlo, reconocerlo, pero no quedarnos ahí, sino tener la capacidad de ver las cosas positivas, las pequeñas cosas, de lo afortunados que somos y dar gracias por ello. Dar gracias, por ejemplo, en este caso, a todo el cuerpo de personas que están trabajando en el ámbito sanitario, que están salvando vidas,
Yo agradezco muchísimo a las personas, a los agricultores que nos han mantenido surtidos de frutas y verduras, que somos pues tan afortunados en Latinoamérica de tener frutas y verduras durante todo el año. Entonces me siento muy afortunada también de, de tener a esas personas que nos están apoyando, a los que estamos realizando teletrabajo, inclusive a los repartidores de comida o a las personas que han venido a dejarme el súper, ya que lo hago de manera electrónica. Entonces, estar agradecidos con ese tipo de cosas nos hace también visibilizar que no todo es malo, no todo es malo y que en toda crisis existen esas oportunidades y existen esas aspectos de nuestra vida por los cuales estar agradecidos. Entonces, si se dan cuenta, todavía no he entrado en el área tecnológica. Entonces, muchas veces nos obsesionamos por, ay, no tengo esto, no tengo la plataforma, no sé utilizar Zoom, no sé utilizar Microsoft Teams, no sé utilizar esto. Y démonos cuenta de que para llegar a- al desarrollo de esas habilidades tecnológicas, primero tenemos que comenzar a desarrollar estas habilidades dentro de nuestros estudiantes. Y repito, la tecnología es simplemente una herramienta. Y para utilizar correctamente esa herramienta, estas son las habilidades que podemos desarrollar tanto como docentes como padres de familia, porque son habilidades que podemos incorporar transversalmente a nuestras actividades. Entonces, ahora pasamos a la segunda parte, que sí es, una vez hayamos puesto énfasis en el desarrollo de estas habilidades blandas, ya desarrollamos estas habilidades tecnológicas. Y voy a comenzar la charla, vamos a ver cada como fase de la educación digital, pero sí me gustaría poner énfasis en que al final, ahorita estamos llevando a cabo esta transición y estamos tomando las herramientas gratuitas que tenemos disponibles. Y esto posiblemente para paliar la crisis sea una buena estrategia, pero no es una estrategia que se vaya a sostener a largo plazo, ya que entonces se van a encontrar con 5 plataformas diferentes que no están integradas y eso va a causar un infierno o un caos a nivel administrativo, ya que cada alumno va a tener que tener 5 cuentas de 5 plataformas que no están integradas con 5 claves. En esta se tienen que comunicar, en esta tienen que colgar los recursos pedagógicos, en la otra plataforma tienen que evaluar. Entonces, mi recomendación sí es que busquen, o sea, que lo que les voy a dar a continuación puede ser una estrategia que les sostenga en estas semanas de adaptación, pero sí insto a los directores y a los coordinadores y a los padres de familia que busquen esas plataformas integrales, simplemente por un tema de practicidad. Es como lo vemos al final de cuenta, pues en los smartphones. Realmente nos inclinamos por plataformas o por aplicaciones que logran la mayor integralidad entre ellas, que se comuniquen entre ellas las plataformas, porque entonces van pasando la información y entonces solo tienen que entrar a una red y desde ahí realizar pues comunicación, entrega, evaluación, como lo vamos a ver a continuación. Entonces, para comunicación, pues obviamente la mayoría de la comunidad educativa está utilizando Zoom y está utilizando Google Hangouts porque son herramientas gratuitas. O al menos, por ejemplo, Zoom, en el caso, tiene un modelo de negocio que es freemium. Freemium se llama porque da una parte gratis, free. Y la otra, si uno quiere tener ya las aplicaciones o toda la plataforma completa, uno ya tiene que pagar. Pero sí permite como tiene disponibles ciertas utilidades en forma gratuita. Obviamente, la plataforma que se está utilizando también para comunicación diaria, tanto con estudiantes como con padres de familia, inclusive entre docentes, obviamente es el mail. Esa es como siempre la primera vía de comunicación o la comunicación oficial. Y puse en el recuadro amarillo aquellos casos que he estado atendiendo, por ejemplo, de Perú, de Guatemala, de Nicaragua, casos que son escuelas que están muy alejadas en el área rural
y que no tienen acceso a Internet. No solo no tienen acceso a Internet, sino los alumnos no tienen acceso a un smartphone o a una computadora. Eso es un caso completamente distinto para abordar, porque no le podríamos llamar educación digital, ya que no tienen los recursos para llevarla a cabo. Para ese tipo de casos, obviamente se están haciendo planes ya a nivel municipal y a nivel gubernativo de llevar las clases a través de radios comunitarias, de radios nacionales o de canales de televisión. Pero eso, por eso lo puse en un recuadro, porque yo creo que ya este tipo de estrategias es una estrategia aparte de las estrategias que sí podríamos implementar a nivel digital para las personas que tengan recursos. Muchos docentes o muchos padres de familia se están comunicando a través de WhatsApp. Y ahí sí me voy a permitir ser bastante crítica porque siento que WhatsApp es de las herramientas donde es el ámbito personal y privado del docente. A pesar de que es bastante práctica porque permite enviar notas de voz y no, o sea, para aquellos docentes que no tienen una webcam, que no tienen un teléfono inteligente en el cual puedan grabar un vídeo, pues para ellos es muy práctico mandar notas de audio. Yo posiblemente si no tienen otra plataforma, otra forma de hacerlo, enviar las notas de audio a través de correo electrónico, en un caso de emergencia, sí lo dejaría sí lo permitiría, sí lo aconsejaría, pero realmente sí siento que el docente tiene que marcar esa diferencia entre su ámbito personal, el ámbito privado y familiar y el ámbito profesional, ya que si no vamos a tener a los alumnos a determinadas horas enviándonos que los trabajos, que las notas de voz, que las contestaciones, y se puede perder como ese límite, ¿verdad? Entonces, y aparte, sobre todo lo vemos en profesiones donde está el canal de comunicación abiertas 24/7, esto causa mucho estrés. Entonces, también cuidemos a nuestros docentes de dejarles libre ese canal de comunicación para la comunicación con sus familiares y sus amigos, y que no sea una comunicación con los docentes o los padres de familia, ya que entonces se vuelve demasiado estresante. Lo mismo con Facebook. Yo no recomiendo utilizar Facebook como plataforma educativa porque como lo vimos en el webinar anterior de redes sociales, no es una plataforma segura para los niños y para los adolescentes. Podemos tener casos de grooming en el cual ellos sean expuestos a personas que no tengan muy buenas intenciones con ellos, aparte de causar muchísima distracción en un entorno educativo, porque obviamente posiblemente van a estar viendo mi clase, van a estar viendo el video que les subí en el grupo, pero a la vez se despliegan todas las ventanas de chat, estoy viendo el feed y los memes que están mandando, entonces yo no recomendaría como canal de comunicación, no recomendaría ni WhatsApp, ni Facebook, ni Instagram. Creo que podemos hacer uso de estas otras plataformas como lo pueden hacer Zoom, Google Meets, el correo electrónico, Blue Jeans, Jitsi. Yo creo que hay bastantes, Skype. O sea, ahora tenemos bastantes aplicaciones que podemos utilizar para comunicarnos y no utilizar estas aplicaciones. Para la parte de gestión educativas también hay muchísima oferta. Entonces, sé que muchas instituciones educativas están utilizando Google Classroom, sobre todo porque es gratuito. También han incorporado a estos trabajos y a estos equipos remotos Microsoft Teams. Muchas instituciones educativas y, bueno, muchos proyectos pedagógicos utilizan Moodle, que también tiene todo el desarrollo gratuito, y en medio puse Blackboard porque tiene una parte gratuita y una parte de pago. Obviamente, ahora muchas instituciones están utilizando las plataformas gratuitas. Pero aquí sí me gustaría que hiciéramos el siguiente análisis, y es que pensáramos en que al final Google, por ejemplo, es una empresa y Microsoft también es una empresa. Entonces, ¿cuál es el modelo de negocio detrás de estas plataformas gratuitas? Pues el modelo de negocio son dos.
Uno es la venta de datos, y eso lo hemos podido ver en todos estos escándalos que ha tenido Facebook con Cambridge Analytica o inclusive Zoom con la venta de datos a Facebook, y estas como alianzas entre empresas donde están vendiendo nuestros datos. Y la segunda modelo de negocio, la segunda manera en que estas empresas monetizan es la venta de publicidad. Entonces, podemos tener una plataforma donde continuamente nos están bombardeando de publicidad, por ejemplo, como es el caso de YouTube. O sea, YouTube es una plataforma gratuita integrada a todo el ecosistema de Google, pero la forma en que se sostiene Google para que podamos nosotros acceder a todos esos contenidos de forma gratuita es que venden los espacios publicitarios, por eso vemos los banners, a veces cuando estamos viendo algún vídeo o vemos esos 5 segundos de anuncios cuando comienza algún vídeo que nosotros hemos elegido y de repente tenemos, pues sí, o sea, 5 segundos de anuncios, le damos skip ad y ese anuncio se quita. Pero yo siento que una, em, para un entorno de una comunidad educativa, sobre todo una comunidad educativa que trata de proteger a su población, o sea, tanto a niños como a adultos, no creo que una plataforma de pago sea una solución. Y mucha gente es reticente y me gustaría también desmitificar que la tecnología es gratis, ya que o sea, para que una plataforma se desarrolle, hay un equipo multidisciplinar integrado por programadores, por diseñadores que hacen toda la interfaz más amigable, ve que los colores sean armónicos y bonitos. Tenemos a un equipo audiovisual creando los vídeos, editando los vídeos, creando las diferentes piezas. Tenemos a un equipo pedagógico adaptando todos los contenidos a este tipo de plataformas y haciendo que las plataformas, el interfaz sea lo más amigable posible para que nosotros no nos compliquemos con programaciones y con demasiadas funcionalidades que en lugar de facilitarnos nuestra labor, la compliquen. Entonces, yo sí siento en ese sentido que una manera de agradecer a todo este equipo que al final nos está facilitando el proceso educativo es pagando las licencias de las diferentes plataformas. Entonces, Canvas, por ejemplo, es una de las plataformas más utilizadas a nivel de educación superior. Varias universidades la utilizan, de hecho ha sido la plataforma que he utilizado en la universidad. Canvas, la ventaja que permite es tener una interacción, no solo la comunicación entre docente y estudiante, sino permite diferentes formas de evaluación, permite subir archivos, inclusive permite el sistema de comunicación integrado a BlueJeans. Entonces nosotros podemos tener nuestras clases virtuales a través de BlueJeans que se quedan grabadas y que luego pues los alumnos pueden desplegar en los diferentes recursos pedagógicos, ya sean pues lecturas, foros o el despliegue de, de funciones que tiene Canvas. Nosotros en GLAE para nuestra plataforma virtual utilizamos Digital Chalk. A mí particularmente como docente y como gestora educativa me parecen plataformas bastante amigables para los docentes y para los estudiantes, ya que como a los docentes nos permite tener diferentes modalidades de evaluación, nos permite nos permite modular nuestro contenido, entonces crear diferentes clases, crear diferentes vídeos, aparte integra la parte de vídeo, la sincroniza con las presentaciones, tiene bastantes evaluaciones, es que es algo que yo valoro bastante porque entonces no tengo que enviar una evaluación en otra plataforma, sino que ahí mismo diseño mi, mi cuestionario, diseño un foro, diseño que suban un ensayo. Entonces para mí Digital Chalk me parece también bastante acorde y Teacherl también que es muy fácil para subir cursos, tiene también la parte de gratuidad y la parte de pago. Otra de las plataformas que nosotros estamos recomendando y que forma parte del plan de transformación digital que nosotros estamos llevando a las empresas, a las instituciones, es One y Neo.
¿Y por qué a nosotros en GLAE nos encanta recomendar estas dos plataformas? Es porque son plataformas que están diseñadas como una red social educativa. La interfaz es sumamente amigable para padres, para docentes y para el personal administrativo. Sobre todo One, por ejemplo, es una plataforma diseñada exclusivamente para las necesidades de primaria. Y Neo es una plataforma diseñada exclusivamente para las necesidades de secundaria. Nos gusta también recomendar estas dos plataformas, ya que la relación calidad-precio es inigualable. O sea, no hemos encontrado otra plataforma tan barata a costo de estudiante como estas, y sobre todo con todas las funcionalidades que tiene. A mí también me gustaría como poner énfasis en estas plataformas, en One o, por ejemplo, no solo en One, porque yo sé que hay más. Edmodo, que es una de las plataformas que salió en el webinar. Pero sí me gusta recomendar las que yo manejo y las que yo he encontrado también muy fácil, tanto como estudiante como docente. Y es que One y Neo permiten la integración de todo. Permiten la integración de comunicación, de recursos pedagógicos, de evaluación y sobre todo, una de las cosas por las cuales nosotros la recomendamos y sobre todo la recomienda nuestro equipo legal es que One y Neo, su sede está en Francia, son plataformas francesas, y en Francia, en Europa, las leyes de protección de datos son sumamente estrictas. Entonces, esta plataforma nos permite que nuestros hijos estén desarrollando su actividad en un entorno digital seguro. Entonces, son seguros a nivel de resguardar los datos. O sea, las únicas personas que tienen acceso a los datos, obviamente, son los directivos, o sea, la parte administrativa del colegio. Pero estamos seguros que al menos estas plataformas no van a vender nuestros datos a terceros, que es lo que pasa, como les digo yo, con plataformas gratuitas como lo puede ser Google Classroom o Microsoft. Entonces, aparte de que son plataformas que integran todas las funcionalidades. Entonces, para proseguir, en recursos educativos, ¿dónde encontramos ejercicios? ¿Dónde encontramos vídeos? ¿Dónde encontramos cosas que puedan apoyar nuestra actividad educativa? Como les mencioné, yo siento que muchos maestros están enviando links de YouTube para apoyarse en las diferentes clases, ya que hay una cantidad de maestros y TED Talks y recursos que uno puede encontrar gratuitamente en YouTube. Lo único es que obviamente tenemos que, como padres, tenemos que estar pendientes del uso de YouTube en los chicos, porque como les respondí, o sea, la forma en que YouTube pues se mantiene gratuito es vendiendo su publicidad, y ahí podemos caer en que puede haber una publicidad que no sea apta para la edad de nuestro hijo haga clic con nuestro estudiante y lo redireccione a un contenido que no es adecuado para su rango etario. Entonces, por eso es que a mí me gusta recomendar mucho Khan Academy. Khan Academy es una fundación sin ánimo de lucro. Recibió una grant, un fondo muy grande por parte de la Bill y Melinda Gates Foundation para hacer sus contenidos gratuitos. Y ha sido una de las primeras plataformas digitales que surgió para llevar todos estos recursos educativos a personas que no podían asistir al colegio. Entonces también Khan Academy tiene infinidad de clases y de recursos para las diferentes áreas. A mí me gusta mucho recomendar Khan Academy para las clases de matemática y física, porque suelen ser las clases que uno encuentra dificultad en explicarlo a distancia. Entonces, es una buena plataforma en la cual nos podemos apoyar. Los signos que están ahí abajo representan las editoriales. Obviamente, pues, los recursos educativos en los cuales nos estamos apoyando actualmente como docentes es en los libros y en el acceso digital que muchas editoriales tienen a sus recursos. Yo sé, pues,
de varias editoriales latinoamericanas y obviamente varias editoriales estadounidenses que han trabajado en los últimos años en promover este tipo de recursos educativos digitales y puede ser una solución en la cual como docentes nos podemos apoyar. Y el último signo es Pinterest, porque ahí esta es una recomendación especial para los docentes, porque yo sé que hay docentes de preprimaria y primaria y padres de familia volviéndose locos de cómo desarrollar habilidades, sobre todo como la motricidad fina o la motricidad gruesa en los niños pequeños, a los cuales pues no van a aguantar una clase de 7 minutos, de 30 minutos o de 1 hora, cosa que no aconsejamos en clase, pero sé que lo están haciendo y cómo podemos buscar esas actividades para desarrollar o para ponerle a hacer como ejercicios a los chicos, pues en Pinterest sabemos una comunidad de docentes que todos los días estamos colgando y compartiendo actividades que se pueden hacer fácilmente en casa, como, yo qué sé, como los volcancitos y la lava, diferentes actividades con inclusive utensilios de cocina o con crayones, hojas en blanco, material que podemos tener fácilmente y que a veces, pues, obviamente con lo abrumados que estamos no se nos ocurren más ideas y Pinterest puede ser como esa fuente a la cual podemos acudir en busca de ideas. Como métodos de evaluación, yo les digo que a mí uno de mis métodos de evaluación favoritos es Kahoot. Kahoot es una página que permite evaluaciones en tiempo real y evaluaciones en forma de competencia. Entonces, es muy divertido porque utiliza los principios de gamificación para la evaluación. Entonces, está el docente que diseña como un cuestionario o diseña diferentes actividades y los chicos van compitiendo entre sí y obviamente se forman equipos o puede ser de manera individual, es bastante dinámica. La otra que se puede aconsejar para evaluación se llama Hot Potatoes. Hot Potatoes, a diferencia de Kahoot, que es una página web, es un software. Entonces tenemos que bajar el software y siento que tenemos que tener ciertas destrezas o entender el lenguaje computacional a veces para diseñar las evaluaciones, pero también es un recurso que podemos llegar a dominar, que no es muy fácil de aprender. Lleva cierto tiempo aprender cómo diseñar las evaluaciones, pero también puede ser algo muy divertido porque hace de la evaluación algo lúdico. Y por último, también Google Forms. Obviamente los profesores que están utilizando Google Classroom como plataforma educativa, pues encontrarán que Google Forms puede ser una herramienta de evaluación y obviamente nos facilita a los docentes la parte de calificar porque ya nos da todos los resultados tabulados, entonces obviamente pues facilita bastante. La única obviamente la única dificultad que encontramos ahí, como lo dije anteriormente, es el tema de la honestidad y la integridad en cuanto a la forma de contestar de los chicos, pero bueno, eso ya lo hablamos, eso ya lo reflexionamos anteriormente, solo lo vuelvo a traer a colación para que sea una discusión que en el entorno educativo comencemos a desarrollar. Y LMS significa Learning Management System, que las Learning Management System son todas las plataformas que vimos anteriormente, que como les dije yo, o sea, por ejemplo, Google Classroom no nos permite como jugar mucho con diseño de evaluaciones, pero plataformas como Teacherl y como Digital Chalk y como Edmodo y un montón de estas plataformas sí permiten dentro de la misma plataforma esos sistemas de evaluación. Entonces, al final, como lo repetí al principio y sí voy a recalcar, voy a enfatizar esto otra vez, ya vimos que son diferentes herramientas, que son diferentes páginas web, que son diferentes softwares, aplicaciones. Entonces, al principio, pues obviamente pues, estamos ayudando a varias instituciones a llevar a cabo esta transición de forma, pues con los recursos que tengan, pero sí me gustaría recalcar que no es una solución que se vaya a sostener a largo plazo, porque va a ser muy difícil administrativamente crear la integración de todo esto. Entonces, realmente el reto que yo les invito es que si queremos cambiar y transformar la educación, primero comencemos a cambiar la forma en la que pensamos respecto a la tecnología. No todo va a ser gratis
y realmente la mejor solución es la plataforma que tenga integrados estas 4 áreas. Entonces, que nosotros como docentes, y esto es obviamente algo que llamo como a la reflexión a los directores de colegio que están tomando este tipo de decisiones, a los coordinadores y a los padres de familia que apoyan la decisión de la plataforma de su proyecto educativo, porque entonces en lugar de tener 5 páginas web y el docente subiendo el material en las 5 páginas web, todo ese trabajo digital y de transformación digital se pueda llevar a cabo en una sola plataforma. Y como les digo yo, o sea, a mí que me ha tocado también hacer consultorías sobre la parte financiera de algunas instituciones en esta época de crisis, la inversión que tienen que realizar no es muy grande. Realmente ahorita hay mucha apertura por parte de todos de todas las plataformas, de todos los que estamos capacitando por entregar esto, y obviamente hay cosas que no van a ser gratuitas, que van a ser de muy bajo costo, pero la inversión a largo plazo vale la pena. Vale la pena, sobre todo como lo mencionaba con una directora con el cual estamos trabajando, de esto ya es inevitable. Si algo dejó en claro esta pandemia del coronavirus es que la educación no estaba preparada y no ha pasado a la prueba. Y que ahora es el momento de subirnos a esta transformación digital, obviamente ya obligatoriamente, porque había instituciones que lo veían todavía muy lejos, no en 5 años, en 10 años, pero ahora realmente va a marcar como valor diferencial de una institución educativa qué tan avanzado o qué tan integrado tenga su plan de transformación digital y qué tan fácil sea esta integración para docentes, para estudiantes y para padres de familia. Entonces, me gustaría pues obviamente dejarlos con esa reflexión. Preparémonos para la educación del futuro. La foto que ven aquí es un makerspace, es un Fab Lab, donde ya los chicos ya en este tipo de metodologías ya integran eso. Ellos ya solitos hacen los proyectos, ven los vídeos, hacen las evaluaciones y solo llegan a este espacio a trabajar en equipo y a llevar a cabo estos proyectos tecnológicos que inclusive están salvando vidas, porque muchos en Europa, bueno, y en Latinoamérica también ya nos comenzamos a articular estos espacios makerspace donde los chicos aprenden a fabricar bastantes cosas. Se han unido para fabricar, por ejemplo, mascarillas para el sector sanitario. Hay universidades y hay makerspace que están fabricando respiradores, obviamente por la alta demanda que va a tener el sector sanitario con el incremento de casos. Entonces, ya no son solo espacios educativos, ahorita son espacios ciudadanos que están salvando vidas. Y entonces, la pregunta es, ¿queremos preparar a nuestros chicos para ese tipo de futuro que ya está aquí? Y el segundo caso, que es un caso de éxito, que es una historia que a mí me gusta mucho, que es Avi Schiffman. Es un chico de 17 años que aprendió programación a través de herramientas gratuitas, vídeos de YouTube, foros en Internet. Creó una página web donde se ve la evolución y el diagnóstico real de cómo va cada país en casos, en detección de casos y en casos recuperados. Y en la parte de arriba de su página web puso buy me a coffee, o sea, cómprame un café. Entonces mucha gente le ha donado $1, $2, $3, o sea, en forma de café virtual. Y de esta manera, pues ha creado su propio emprendimiento con solo 17 años y haber aprendido tecnología a través de plataformas digitales. Entonces, para mí, esta es la educación del futuro. Y a nosotros como educadores, lo que nos lleva es facilitar y direccionar a los chicos a que utilicen estas herramientas de la mejor manera posible y convertir a todas estas plataformas educativas en herramientas que nos hagan realmente construir el futuro y la sociedad que queremos post-coronavirus.
En el webinar en vídeo surgieron varias preguntas que intenté ya responder en esta grabación. Em, para cualquier duda, me quedo a las órdenes. Me pueden escribir a mi correo electrónico. Actualmente estamos regalando y dando consultorías virtuales pequeñitas para responder estas pequeñas preguntas que tienen uno a uno. Ese es como el servicio que nosotros queremos darles ahora en estos tiempos de coronavirus. Entonces tengo ciertos días reservados para atenderlos virtualmente y, y responder ya a preguntas específicas que yo sé que tienen respecto a cómo transformar o cuál es la mejor estrategia. Me quedo a sus órdenes y espero que este webinar les haya servido y nos vemos en los próximos webinars.